Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Del Evangelio según San Juan. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: Él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Llegamos al final del Evangelio de Juan que venimos contemplando y meditando durante estos días, este tiempo de la Pascua, donde nos encontramos con el capítulo 21 que nos presenta la conclusión de este Evangelio. Juan, que comenzó su Evangelio hablando de la palabra que se hace carne y habita entre nosotros, que viene a revelarnos el rostro visible del Padre, finaliza diciendo que Él ha escrito estas cosas siendo testigo de esa palabra. Ayer el Evangelio nos presentaba el diálogo entre Jesús y Pedro, donde Jesús por 3 veces le pide a Pedro que le revele y le manifieste plenamente su amor, y le entrega esta misión tan sublime, la de llevar adelante la vida de la Iglesia. Pero Pedro, al recibir su misión, se asombra de que Jesús no eligiera al discípulo amado, que no haya mirado a aquel discípulo al que él, según el Evangelio, amaba, para que guíe a su iglesia. Juan era aquel que tenía una relación mucho más íntima con Jesús, según nos relata el Evangelio, que había sido fiel desde el inicio de su seguimiento del Maestro, y el que muchas veces vamos a descubrir en el Evangelio reconociéndolo rápidamente a Jesús. En cambio, Pedro se reconoce mucho más torpe, mucho más frágil, y que debido a esa fragilidad había sido también infiel, negándolo y abandonándolo, a diferencia de Juan, que se mantuvo de pie junto a la cruz y recibe esa herencia de amor de Jesús en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pero el discípulo amado va a tener otra función en la iglesia. Y en estos versículos se habla de una promesa de Jesús con respecto a Juan, donde se afirma que Juan permanecería hasta el regreso del Señor. Muchos pensaron que eso significaba que Juan no iba a morir, pero el Evangelio mismo aclara que esa era una falsa interpretación de los discípulos, ya que las palabras de Jesús a Pedro no habían sido esas. Juan permaneció porque nos ha dejado su enseñanza, su testimonio de lo que él ha experimentado en su encuentro con el Señor.
Él tuvo una intimidad única con Jesús, una intimidad exclusiva. Y precisamente el cuarto evangelio es el testimonio precioso de todo lo que Juan vio, escuchó y experimentó junto a Jesús el Maestro. Por eso, si Pedro queda como principal pastor de la iglesia, Juan queda con su evangelio como el testigo por excelencia. Aunque él mismo dice al final del evangelio, no bastaría el mundo para contener lo que podría escribirse sobre Jesús. Por eso sabemos que cada uno de nosotros, bautizados, tenemos un lugar en la iglesia. Todos estamos llamados y hemos recibido de parte de Dios nuestro Padre un don en particular para poner al servicio de los demás. Ese don, ese talento que debemos descubrir, que Dios nos concedió, pero que debemos dejar que se manifieste. Y es en ese encuentro íntimo y personal con el Señor donde vamos a descubrir cuál es ese don y ese talento que Él me regaló, me concedió para poner al servicio de la iglesia. Todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a aportar de lo que tenemos para que la iglesia, la familia de Dios, sea cada vez más grande y ese reino que Dios vino a traer, a instaurar en medio de su pueblo, sea una realidad. Por eso pidamos a Jesús que con la luz del Espíritu Santo nos ayude a descubrir cuál es ese don y ese talento que el Señor me invita a poner a su servicio. Que podamos comprender el Evangelio y que las palabras de Juan y de los demás evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, nos ayudan a encontrar una mayor intimidad con el Señor. Una mayor intimidad que se transforme en una amistad profunda con aquel que me ama y aquel al quien yo quiero amar cada vez más. Por eso, que el Evangelio me vaya iluminando el camino, para que al final del camino pueda ver que es el mismo Señor quien me espera, aquel que me amó, que por ese inmenso amor que sintió por cada uno de nosotros nos salvó, y aquel que se sigue entregando diariamente por cada uno de nosotros, y aquel que se ofrece en ese sacrificio más sublime que es la Eucaristía. Pidamos al Señor que realmente nosotros podamos ser testigos de lo que hemos visto y oído, que iluminados por su gracia podamos ofrecer nuestros talentos para la vida de la Iglesia. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga.